tengo conmigo un libro de memorias que vale la pena, por supuesto, comentar y conocer más. Son las memorias de un policía, lucha contra el terrorismo en el Perú, del general retirado de la policía, excongresista, Marco Miyashiro. Cuenta con un bastante interesante prólogo de Hernando de Soto, pero sobre todo estamos hablando pues de una lectura muy ágil, amena, dinámica, fácil, como digo, de ir absorbiendo, que cuenta y tiene también su lado entrañable, por supuesto, porque estamos hablando pues desde la infancia del autor en Chucuito y por supuesto sus primeras misiones, y nos pone en contexto, además, cuando uno habla de Marco Miyashiro, se asocia mucho a procesos importantes como el del GEIN, ¿no? La captura de Abimael Guzmán, pero esto no solamente describe lo que él enumera, las 12 operaciones de inteligencia del GEIN, sino que va mucho más allá y nos permite adentrarnos en lo que fue su formación de la lucha contra el terrorismo, desde Tingo María, ¿no? Desde, digamos, estancias en la serranía que sin duda fueron formando esta forma de aproximarse que ya tenía un detective policial como era Marco Miyashiro. ¿Cómo está, general? Un gusto verlo. El gusto es mío, señor Enrique Chávez. A usted lo he conocido cuando estaba en actividad y sí, a su disposición. Pensé que decía cuando yo estaba en actividad, porque sí, hemos viajado mucho antes también, en actividad como reportero me refiero, pero así es. Un gusto, como digo, y un gusto ver su libro. Hay un aspecto hay varios aspectos de la parte temprana del libro que me llaman la atención, pero uno que me impactó mucho, porque tiene que ver con decisiones de vida, cómo uno se va formando. Usted en un momento señala que, claro, que la vocación a veces no es tan vocación, son decisiones emocionales que tienen que ver con la infancia, con la juventud, y bueno, uno ya de ahí comienza el viaje, pero esta etapa en el voluntariado de Chucuito que usted alterna con quien después fue conocido como el Loco Perochena, y eso parece casi una película de esas, ¿no? De caminos que se bifurcan. Quería que nos comentara un poco el impacto de saber luego que esta persona con la que usted trabajó un voluntariado en Chucuito se convirtió en Loco Perochena. Bien, esta parte es la juventud sí, de mi vida, donde era Robert Scout. Un Robert Scout es un poquito mayor que un Boy Scout y hace proyectos ya sociales. Entonces, dentro de estos proyectos sociales, daba recreación en el hogar de menores de Chucuito. Y para esclarecer mejor el caso, ¿qué es un hogar de menores? Cuando un menor de edad comete un acto contemplado en el Código Penal como delito, llamado acto antisocial cometido por un menor, es enviado a Maranguita, a un centro de rehabilitación de menores que nosotros conocemos como Maranguita. Pero cuando ese menor tiene menos de 14 años, no va a Maranguita. Lo envían a un hogar de menores. Entonces, en este hogar de menores es que yo manejaba en mis momentos libres y como un voluntariado a 3 grupos. ¿No? Pero en el verano, cuando estaba precisamente de cuarto para quinto en media, es decir, antes de ingresar al último año escolar, me ofrecen que los lleve de campamento. Y el hogar de menores Chucuito tenía una casa en la playa de Punta Hermosa. Ahí pasé 15 días con cada uno de estos grupos y el acompañante era Fico. Fico, que después fue conocido como Federico Perochena. Pero, ¿qué es lo que trato de resaltar? Es que la última noche con cada uno de estos grupos los llevaba de caminata. Y al final de la caminata, ellos hacíamos la ceremonia de la fogata, que consistía en que aquello que se había recolectado a lo largo del camino se sometía al fuego de la fogata y cada menor daba un testimonio sobre qué era lo que tenía de malo y cuál era su compromiso para ser un muchacho mejor.
Entonces, ahí surge en mi cabeza una situación de cómo los menores que están en esta condición vulnerable, muchas veces, por no ser corregidos a tiempo, incurren en actos antisociales y luego en delitos. Y en el caso de Perochena, a mí me asombró, le hablo del año 69-70, y 10 años después, cuando ya era cinturón negro y estaba dando mis cátedras en la escuela de agentes de la Policía de Investigaciones, veo pasar a un grupo de detectives conduciendo detenido a Perochena. Y yo decía, ese esfuerzo que hice para tratar de apoyar a estos niños casi no dieron resultados, al menos con esta persona. Sin embargo, ve usted que esa tarea de hacer algo por los menores es todavía tarea pendiente, porque Perochena sale en libertad el año 2009. El gobierno regional del Callao le da la oportunidad de resocializarse, lo contrata, pero incurre nuevamente en delito. Y lo que es peor aún, el año 2019, las noticias son que el hijo de Perochena, que acababa de cumplir 18 años, había sido detenido por 10ª vez por la policía, por la venta de drogas. Entonces, este joven, que ya cumplió los 18 años, también ha tenido ese ambiente vulnerable e incurre en el delito. Por eso, ahora que me encuentro en situación de retiro, todavía tengo ese compromiso de hacer algo por nuestra juventud. Súper interesante, y eso es un mensaje que se va replicando a lo largo del libro. ¿Por qué detective, Marco? ¿Usted por qué finalmente, y usted narra mucho, ¿no?, en la naturaleza de la vocación, este policía que debe tener el por qué, el cómo, el ir más allá, y por supuesto eso lo ayudó, junto con la experiencia en el terreno, a interesarse mucho, por ejemplo, con la psicología de un terrorista y la formación de un terrorista, que ha sido una materia en la cual usted ha reincidido mucho. ¿Por qué detective? Si usted tiene que retroceder, ¿no?, al momento que finalmente llega a ese convencimiento. Bien, yo comienzo a narrar lo ocurrido con Perochena, diciendo que uno escoge las carreras profesionales con mucha inmadurez, al menos en mi caso. Y ocurrió que yo era cadete del Colegio Militar Leoncio Prado y usaba uniforme. Y he estado 3 años internado y decía, si ingreso a la Benemérita Guardia Civil, al Ejército, a la Guardia Republicana del Perú, seguiré usando uniforme. Voy a hacer algo por la juventud, como policía. Y quienes no usan uniforme son los de la Policía de Investigaciones. Voy a ser detective. Fíjate. Y a lo largo de la carrera también había otra situación, que la vida da vueltas. Y mira, solo con el caso Perochena, trato de hacer algo y formar mejor a un joven y resulta un delincuente. Luego, escojo mi carrera de detective para no usar uniforme y finalmente la Policía de Investigaciones se une con la Benemérita Guardia Civil, la Guardia Republicana y forman la Policía Nacional de Perú. Y todos estábamos obligados a utilizar uniforme. Por eso es que la vida da vuelta. Así es, qué duda cabe. Ahora, el proceso, una buena parte del libro, por supuesto, tiene que ver con el combate, como dice el subtítulo, la lucha contra el terrorismo del Perú, y sobre todo desde su lado por la parte de inteligencia. Y a mí me interesaba mucho eso que refería, que usted siempre fue detrás del tema de la formación de los terroristas y cómo ellos esquematizaban mucho, ¿no?, de alguna manera, su forma de lucha. Eso en particular le sirvió mucho para poder desarticular a la cúpula senderista, entender esa
esa manera, esa formación, por supuesto que duda cabe dogmática, pero sumamente sólida, inflexible, sirvió para entender, porque de hecho es un caso si mal no recuerdo, un caso de adoctrinamiento, una denuncia de adoctrinamiento que hace una madre que les permite a usted seguir unas pistas iniciales ahí, ¿no? Que terminan en la captura de Guzmán. Sí. Yo quisiera hacer una pequeña mención a mi amigo y gran detective Benedicto Jiménez, que también compartía todas estas inquietudes. No combatir exclusivamente la parte de colocar las bombas, sino cómo destruir a la organización terrorista desde sus raíces, y las raíces están en el aspecto ideológico. Lo que estamos comentando. Entonces, recordando cómo se formó Sendero Luminoso, tenemos que remontarnos a la Universidad de Huamanga, pero específicamente a la escuela aplicativa que creó Abimael Guzmán, para que en esa escuela aplicativa de la Universidad de Huamanga vayan los futuros profesores. Y muchos de esos futuros profesores después se convirtieron en semilleros, en difusores de ese llamado pensamiento asesino, es el pensamiento Gonzalo. Y vemos que cuando en el Perú se desarrolla, a partir de la década del 80, Sendero Luminoso utiliza a una academia preparatoria preuniversitaria como fue la César Vallejo. Y a través de esta academia aprendían y se sometían a lo que ellos llamaban la escuela popular, que era todo el proceso de adoctrinamiento para primero ganar un simpatizante y luego convertirlo en un militante terrorista. Entonces, claro, ahí sí. En la lección para el siglo XXI, para el año 2021, es que el sistema educativo, tanto formal o informal, ahora por la pandemia tenemos la educación virtual, pero también se difunde ideología cuando el fin no es eminentemente preparar al ser humano para un futuro mejor, porque también se le puede contaminar ideológicamente. Así es, y efectivamente, y por eso iban detrás y por eso preocupa en muchos casos las influencias radicales en sectores del magisterio en el Perú, que eso no ha terminado, ¿no? Evidentemente, y ahora se observa. Otra de las partes que usted, digamos, se esfuerza en destacar es el papel de Fujimori, ¿no? Que sin duda pues es una figura sumamente controversial. Entonces había efectivamente una línea que decía, bueno, la captura de Guzmán fue un éxito del proceso de aprendizaje de inteligencia policial y Fujimori lo que hizo más bien fue entorpecer. Usted dice que efectivamente Fujimori les prestó el apoyo y que estaba al tanto de las acciones del GEIN, pero a eso se suma, porque otra de las partes del libro tiene que ver con las pesquisas en las que usted participa para capturar a Montesinos, pero a eso se suma digamos, la otra cara de Fujimori. Fujimori permite operar al Grupo Colina, ¿no? Entonces, ¿cómo explica usted esa dualidad de poder efectivamente dejar que el grupo profesional haga su trabajo y al mismo tiempo hacerse de la vista gorda, ¿no? Con un escuadrón de la muerte, que finalmente es lo que motivó la sentencia de Fujimori, esta última parte? Bien. Le voy a poner un ejemplo del año 2021. Tenemos un alto nivel de inseguridad por la ola criminal cada vez más creciente. ¿Y qué es lo que ya se está voceando en el gobierno? Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. ¿Ve usted esa tentación? Se considera que a la policía, en vez de potenciarla, darle las herramientas, darle el apoyo para que pueda cumplir la función constitucional que tiene, no, se está recurriendo a una institución que no es su función, salvo que la policía ya se encuentre totalmente imposibilitada de enfrentarla y recurren a las Fuerzas Armadas. Igual ocurrió en la década del 90, donde usted como periodista ha sido testigo que el GEIN daba buenos resultados, pero cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4 meses. Y hay otro sujeto
que fue Vladimiro Montesino, que le dice, con este grupito yo te puedo dar resultados más rápidos. Claro. ¿Mm? Pero al hecho es la decisión política, ¿no? Y estamos criticando que Fujimori adopta una decisión errónea. En vez de apoyar más al GEIN, decidió también contar con un grupo de Fuerza Armada, tal como se está haciendo el año 2021. Qué importante es la referencia, Marco, realmente de suma actualidad. Nos hace recordar efectivamente que los militares pues, no están preparados para enfrentar procesos semejantes, ¿no? Sumamente importante. Y el otro punto que me parecía, porque comentaba el prólogo de Hernando de Soto, que es realmente muy informado, ¿no? Él, así como usted hace perfiles psicológicos, él también le hace uno a usted, más o menos, entonces exactamente narra incluso cómo usted lo asiste en saber, ¿no? En algunas reuniones las motivaciones que pueden tener los interlocutores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que llama la atención, porque usted se ha convertido en uno de los principales colaboradores de Soto, precisamente luego de estar muy cerca del fujimorismo. ¿Qué lo hace decidir por el viraje? ¿Qué representa de Soto en ese sentido que ya de repente para usted no representaba Keiko Fujimori? Bien, yo renuncié a Fuerza Popular porque mi identificación con Fuerza Popular estaba centrado en Alberto Fujimori. Pero hace aproximadamente unos 7, 8 años, un periodista, Víctor Robles, no sé si lo conocerá, también participó junto con Montonero, me invita a conocer a Hernando de Soto. Y Hernando de Soto lo que quería conversar conmigo es cómo él, siendo asesor de Alberto Fujimori, vislumbra que el campesino tiene que participar en la lucha contra terroristas y que el campesino peruano no está ideológicamente conquistado todavía. Era oportuno darle capacidad de defensa y por eso forman los comités de autodefensa. Y las conversaciones giraron y fueron sumamente interesantes, cómo la policía, cumpliendo las actividades de inteligencia, sus procedimientos policiales, la aplicación de las leyes contraterroristas, podían cubrir un aspecto sumamente importante de la lucha contraterrorista. Pero la expansión geográfica, la influencia que tenía Sendero Luminoso en muchos lugares apartados, ¿no? Tenía que ser integral con participación de nuestro campesinado, que a la vez se convertía en víctima, ¿no? Y hay que reconocerlo, se cometieron muchos excesos, pero fueron excesos cometidos quizás por no conocer cómo combatir este tipo de criminalidad tan sanguinaria. Entonces, ahí surge, pero también ocurre otro hecho, como la vía da vueltas, me presenta Víctor Robles a Hernando de Soto, y ocurre un hecho un poco extraño, que Víctor Robles fallece. ¿Y qué día fallece? El 25 de abril del año 2016. El año 2016 para mí significó haber sido electo, gracias a la generosidad de un sector del pueblo de Lima, como congresista de la República. Pero el 25 de abril es mi cumpleaños. Entonces siempre me quedó esa duda de, como dice otro periodista, que los astros te sean propicios. Hay situaciones en la vida que te aproximan o te alejan de determinadas circunstancias. Y este fue un motivo por el cual continuamos intercambiando opiniones con don Hernando de Soto. Muy bien. Bueno, queda nomás volver a recomendar este interesantísimo libro, Memorias de un policía, lucha contra el terrorismo en el Perú. Tiene no solamente todo lo que fue
el proceso de inteligencia contra Sendero Luminoso en particular, pero también contra el MRTA. Usted mismo fue rehén de la embajada, cuenta también de manera en realidad muy personal, ¿no? Esos momentos. Interesante siempre ver cómo el policía de inteligencia, el detective, incluso conscientemente, hay una parte muy notable que dice, bueno, las estrategias para evitar, ¿no?, caer en el síndrome de Estocolmo. Así que un detective, pues, a tiempo completo, incluso en circunstancias tan complejas como esa. Gracias, Marco Miyashiro. Felicitaciones por el libro. Gracias por estar con nosotros. Enrique, permíteme sí, claro unas sí. palabritas de despedida. Sí. Muchas gracias por la entrevista, sí. Pero este libro lo escribí también poniendo un especial énfasis para aquel lector que no es policía, para que sepa que atrás de ese uniforme existe un ser humano. Muchas gracias por la entrevista. Lo es, y es un libro que se deja leer mucho, así que felicitaciones otra vez. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Adiós.